esta fuente, oh pecador, ponte a los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Le habla el pastor Carlos Machado. Siempre suceden pensamientos, ideas y conceptos que podrían perjudicar nuestra buena relación con Dios. Por eso es importante que entendamos la gracia que ha sido ofrecida, que nos ha sido dada y que es parte de las bendiciones de Dios a nuestra vida. La palabra gracia aparece 216 veces en la Biblia Reina Valera. En la Reina Valera 1960 aparece solamente 211 veces y en la de 1995 aparece solamente 201 veces, debido a la influencia de la crítica textual sobre los textos sagrados. Pero en el Nuevo Testamento griego el término charis, que es gracia, aparece 61 veces, en tanto que el resto de las 216 veces aparece en el Antiguo Testamento bajo el término hebreo gesed, que indican un favor no merecido. Tanto charis como gesed nos hablan de un favor que no merecemos. La importancia de la gracia de Dios es significativa para cada creyente y para cada iglesia. Sin la gracia de Dios es imposible serle fieles y servirle adecuadamente. Hay un contraste que es necesario hacer. El contraste necesario para comprender la gracia de Dios es el aspecto de cómo la gracia y la ley se comportan. Desde la perspectiva bíblica, ambas verdades, ley y gracia, son de carácter eterno. Ambas expresan el carácter eterno y perfecto de Dios, pero ambas reflejan la persona de Dios y comprender ambas es importante para entender cómo Dios actúa. Entre los atributos está la justicia y el amor. La justicia se manifiesta tangiblemente a las criaturas en el carácter y la estructura de la ley, pero el amor se refleja de forma palpable en la gracia. Tanto la ley como la gracia son elementos complementarios dentro de la persona perfecta de Dios, y por eso es importante ahondar un poco al respecto. En relación al término gracia, la palabra griega para gracia es charis, y se refiere a un don no merecido, es decir, a recibir un bien mayor sin merecer absolutamente nada de él. La palabra que expresa el perdón es misericordia, que es la acción de no dar el castigo merecido. La palabra compasión carece del sentido de misericordia porque tiene el sentido de pesar profundo como una lástima por el mal de otro. Tanto la misericordia como la gracia son elementos que se evidencian mediante acciones. La gracia debe otorgar algo que la persona no puede pagar o devolver. Jesús expresa la realidad de la gracia cuando llama a los suyos, en Lucas 6, versículos 27 al 36, a dar sin esperar nada a cambio, indicando claramente lo siguiente acerca de este dar sin esperar nada a cambio en los versículos 31 al 36, donde Jesús dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hiciereis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La gracia es, según el concepto del Señor, todo bien dispensado a una persona de forma libre, sin considerar si es mala, engañosa o perversa.
La gracia no solamente ve al bueno para extender la mano, ayuda a quien tiene necesidad, aunque éste luego le traicione. Esa es la diferencia, porque nadie en su juicio humano ayudaría al malo, pero Dios en su gracia ha salvado al más vil pecador. La gracia para el creyente también es una expresión maravillosa del carácter de Dios. La persona salvada lo ha sido por gracia, porque en él no hay nada de bueno. Lo más bueno que un ser humano puede tener en comparación a la santidad de Dios es como un trapo sucio de inmundicia, como dice Isaías 64:2, y que debe ser desechado, como menciona Isaías en Isaías 30:22. Entonces profanarás la cobertura de tus esculturas de plata y la vestidura de tu vaciadizo de oro. Los apartarás como trapo menstruoso. Sal fuera, les dirás. Un creyente entiende que la profundidad de la maldad del corazón no es posible remediarla con sus fuerzas. La salvación es de Dios y es dada a todo aquel que cree solamente por la gracia. Toda persona es objeto de la gracia, pero solamente la persona con fe en Jesucristo es receptora de ella. El creyente entiende que la gracia de Dios es el don inmerecido de Dios y que el recibir la salvación es la expresión más sublime de esa gracia divina. Pablo expresó en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así, la salvación es un acto divino de Dios que se da como un don, como un regalo de Dios. En este pasaje de Efesios 2, del 8-9, el objetivo divino de don de Dios no es la fe, sino la salvación, porque el participio habéis sido salvados refleja a los individuos a quienes se les ha dado ese don. Asimismo, el término fe no se considera una obra, pues el don de la salvación no viene por obras. La fe es la sencilla respuesta del corazón ante el mensaje del Evangelio de Cristo, y es la magna expresión del corazón arrepentido, el cual acepta su absoluta incapacidad y la absoluta potencia de Dios para salvar. No hay en la salvación obra de hombres, sino que es un acto de Dios al salvar al pecador completamente por gracia. Decir que la fe es don de Dios que se da a una persona para que crea, no solo contradeciría el mismo texto en su esencia sintáctica, sino que haría del ser humano un ser sin fe, sin confianza, quedando como un mero autónomo sin razón, sin voluntad, sin albedrío y con ello sin responsabilidad moral, por lo que no sería realmente un pecador. La fe es un don que ha sido dado a todos los hombres, y por eso Dios puede exigir de todos que crean en Él. Dios no pediría a alguien algo que no se pudiera hacer. Por ejemplo, los cristianos seremos juntamente arrebatados en las nubes, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, pero Dios nunca nos ordena volar o elevarnos entre las nubes. Eso está contra nuestra naturaleza. Si el hombre impío no tiene la capacidad de arrepentirse y de creer, el Evangelio sería solo una cruel mentira y un engaño deshonesto. Pero el Evangelio pide el arrepentimiento de todo hombre y el creer en Dios, demostrando que ciertamente todos pueden ser salvos si todos creen. Asimismo, la gracia es un poder capacitador. Si no fuera por la gracia, sería imposible que un creyente pudiera permanecer firme en su salvación. La salvación es tan eterna como Cristo, porque depende de la gracia y no del esfuerzo del hombre. Cuando una persona cree en Jesucristo, el poder de la gracia lo predestina para ser adoptado. En Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6, la predestinación es el resultado directo de la elección. Cuando una persona cree en Cristo es elegida en Él, como leemos en el versículo 3. Porque fuera de Cristo no existe la elección. Del mismo modo, la predestinación no es aplicable a ninguna persona perdida, porque la predestinación es exclusivamente para los que han sido elegidos por la fe en Cristo. Pablo afirma que esta predestinación es por el puro afecto de su voluntad, con el objetivo específico de la alabanza de su gloria. Por este concepto claro de la Escritura, la gracia es la única fuerza, el único motivo y la única energía que hace que un creyente no se pierda jamás. Una teología que ubique la salvación en un pasado remoto, fundamentado a una elección y no al sacrificio de Cristo, no debe ser más que una doctrina salida del mismo infierno.
Y una teología que afirme que la obra redentora de Cristo puede ser anulada por un pecado posterior a la salvación sería igualmente demoníaca, porque haría la sangre inservible e inútil, ya que es la acción humana la que realmente preservaría la salvación del pecador. Cualquiera de ambas teologías son deplorables a la luz de las Escrituras. En la salvación, el favor inmerecido de Dios se expresa en el perdón de los pecados y nos restaura la comunión con Él. Del mismo modo, nos capacita únicamente mediante su poder eterno para una vida transformada y permanente en Él. Por lo cual, ante tan maravillosa verdad del Evangelio, Pablo expresa intensamente impresionado: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. La maravillosa gracia está presente en forma permanente en toda la creación, pero es en la salvación donde se expresa claramente, porque hace en una nueva creación al hombre muerto en pecados y delitos, y de este modo, desde la salvación hasta la gloria, la gracia está presente en cada área de la vida del creyente, y Dios es quien le hace crecer y estar firme. El llamado divino, en fundamento a las acciones divinas a favor de los salvados, no se deja esperar, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Este mandamiento de crecer no es un esfuerzo superfluo del creyente. Es una realidad que todo salvado puede extender en su vida porque la gracia está con él. No es verdad que un creyente no pueda santificarse, no pueda vivir la vida de Cristo. La vida cristiana es muy fácil porque tiene la gracia de Dios. Lo difícil no es la vida cristiana. Lo difícil es abandonar el pecado que nos tiene atados. Pero cuando el creyente puede ver la maravillosa gracia y cree en la potencia de Dios en su vida, entonces podrá crecer en Dios y darle a Él toda gloria. La fuerza de la gracia ha estado presente en la vida de todos los hombres que han servido y amado a Dios con sinceridad. No es una gracia barata, pues costó la vida del Hijo de Dios, pero tampoco es una gracia costosa para quien la pide con corazón compungido. Lejos de presentar un camino que se pueda adquirir mediante medios humanos, Jesús se presentó a sí mismo como la gracia de Dios manifestada en carne. El Evangelio de Juan dice enfáticamente: porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Juan 1:18. El verbo fue hecha está en singular y es el verbo griego ginomai, un verbo auristo en voz media, en indicativo de tercera persona que está en singular. La Reina Valera 60 lo traduce en plural, porque naturalmente el verbo incluye tanto la gracia y la verdad, pero evita el sentido real del pasaje, cuya intención central está en decir que Jesucristo es gracia y verdad. Él no las hizo, Él no las trajo. Ambas son una parte integral de Él, y al venir ambas cosas vinieron. Por eso se dice que fue hecha para concordar con el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne. Del mismo modo, y solamente en la persona del Hijo de Dios, la gracia y la verdad se hicieron carne. No es un concepto. La gracia y la verdad son una persona. La mayoría han visto la gracia de Dios como un acto misericordioso a favor del pecador, pero han apocado la realidad de Jesucristo. La gracia es la naturaleza misma del Hijo de Dios, y su gracia expresada es solamente la extensión que de sí mismo ha hecho a favor de todos los hombres. Por lo tanto, solamente a través de Jesucristo es posible experimentar y obtener la gracia de Dios, y solamente a través de Jesucristo podemos tener la experiencia de la presencia divina en nuestro ser. La gracia de Dios, asimismo, es parte del plan de Dios. En la naturaleza misma de Dios, la gracia ha alcanzado a todos los hombres, y no solamente les ha permitido vivir hasta hoy, sino que les ha extendido su amor para que puedan ser salvados. Así, la gracia en Jesucristo manifestó el conocimiento eterno de Dios de todos los hombres, pero muy especialmente de aquellos que creerían en su Hijo Jesús. Pablo dice: a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29 al 30.
En Cristo, Dios conoció a cada persona que creería en Él, y así pudo predestinarlos para que pudiesen llegar a ser como su Hijo Jesucristo, en relación a la adopción y la relación restaurada con Él. La gracia, en una forma maravillosa, pudo asegurar para todo aquel que cree en Cristo un destino glorioso, un destino maravilloso. El llamado es la obra del Espíritu Santo efectuada a los que antes conoció y a los que pudo predestinar en Cristo. Las acciones de conocer producen la efectividad de la predestinación, la cual es hecha en Cristo. Por eso, el llamado es efectivo en todo aquel que en la persona de Cristo es predestinado, porque todo aquel que cree en Cristo es inmediatamente contado entre los predestinados y es maravillosamente llamado y justificado. El llamado es el propósito eficiente del Evangelio y cada persona es llamada con el Evangelio de Cristo. La gracia es un don exclusivamente de Dios y nadie puede ser salvo sin la gracia. La salvación es la acción de gracia más significativa, porque solo Dios puede salvar. Jesús dijo que la obra salvadora en el pecador se efectúa por la obra de convencimiento del Espíritu Santo, porque es imposible que una persona perdida busque de sí mismo a Dios. Jesús dijo en Juan 16, del 8 al 11, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. No obstante, esa obra de convencimiento no interrumpe ni tampoco anula la voluntad humana, porque es el hombre quien tiene que creer en ejercicio del don dado a todos los hombres de la fe. Por eso Jesús dijo que la obra del Espíritu Santo es de convencimiento, un convencimiento tan claro y efectivo que cuando la persona lo escuche podrá aceptar o rechazar el mensaje según la voluntad propia. Pero el rechazo del Evangelio claramente expuesto solamente le hará condenarse eternamente sin remedio. Volviendo brevemente al pasaje de Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, la predestinación se ha logrado gracias al preconocimiento de Dios. Este preconocimiento de Dios significa que Él conoció a los que estaban en Cristo, es decir, por medio de su Hijo, Él pudo conocernos a todos los que hemos creído. La elección se efectúa solamente cuando creemos en Cristo, y fuera de Cristo no puede haber elección. En cuanto al rechazo voluntario del mensaje del Evangelio, la Escritura le llama blasfemia del Espíritu, porque la negación de la verdad del Espíritu Santo es cuando se le aplica a otro su obra bendita. Los fariseos aplicaron las obras del Espíritu Santo como si fueran las obras del diablo, y esto les condujo a condenación eterna, por lo que Jesús les dijo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Mateo 12:31. Cuando negamos la doctrina de la elección, que es solamente en Cristo y que se recibe por la fe en Él, es cuando comenzamos a blasfemar la obra del Espíritu Santo efectuada sobre todos los hombres, la de convencer y la de guiar a la verdad. Cuando una persona comprende y entiende el mensaje del Evangelio, pero lo rechaza, su disponibilidad del Evangelio es atrofiada cada vez más, y en tanto más lo rechace, tanto más terco se vuelve su corazón contra Dios, asegurando su condena. Mientras la vida y el mensaje del Evangelio siga siendo dado, la oportunidad sigue en pie, pero muchos seguirán rechazando, aceptando una predestinación en el pasado o aceptando el esfuerzo humano en el presente. La gracia ha sido ofrecida, y es el hombre perdido quien debe recibirla o rechazarla. La gracia, como dijimos, es una persona bendita y perfecta, que dio su vida por el pecador en la cruz, por lo que es necesario que el pecador lo reciba, como indica el evangelista. Mas a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 al 13. Es importante que cada vez que el Evangelio es expresado y es mostrado en las Escrituras, las personas puedan entender ese mensaje para que puedan creer. Si usted ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, tiene la esperanza de la vida eterna. Pero ¿cuántos no la tienen?
Muchos creyendo en una elección pasada, confiando en el proceso de la elección y no en el sacrificio vicario de Jesucristo, están condenados y no van para el cielo. Y muchos otros en la lucha de no perder una salvación que obviamente no han tenido por la falta de fe que ellos puedan expresar en la confianza de la obra de Cristo, siguen luchando y tratando de alcanzar algo que no pueden alcanzar. El Espíritu Santo redarguye al mundo de su pecado, de la justicia de Cristo y del juicio sobre Satanás. Es necesario que entendamos todo este mensaje del Evangelio y lo hagamos parte integral de nuestra vida y de nuestra razón de ser. Por esta razón, quiero invitarlo, si usted no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, para que en este momento haga una oración y le entregue su corazón a Él. Usted con fe puede acercarse a Él y decirle: Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que soy malo y que en mí no hay justicia alguna, reconozco mi estado sin gracia tuya. Te ruego, por la misericordia de Jesús, que apliques a mí por tu Espíritu la sangre derramada en la cruz, porque creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por mis pecados y que Él es la satisfacción completa de tu justicia. Si usted ora con fe y se acerca arrepentido de sus pecados y le pide a Dios que entre a su corazón, le prometo que Dios lo hará. No lo prometo porque yo lo digo, lo prometo porque la Escritura lo dice. Realmente es una promesa que fue dada por Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no tiene la gracia de Dios, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y si usted tiene dudas sobre la elección soberana, pregunte, busque, afíliese a una iglesia bautista de buena doctrina y deje que la gracia de Dios pueda fluir en usted por el conocimiento de la palabra escrita. Busque una iglesia donde enseñen la Biblia, no solo un tema, sino toda la Biblia, y que el nombre de Jesús sea glorificado. Gracias damos a Dios por el amor y la misericordia que Jesús nos da. En Cristo Jesús. Amén. El Evangelio es expresado y es mostrado en las Escrituras. Las personas puedan entender ese mensaje para que puedan creer. Si usted ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, tiene la esperanza de la vida eterna. Pero ¿cuántos no la tienen? Muchos creyendo en una elección pasada, confiando en el proceso de la elección y no en el sacrificio vicario de Jesucristo, están condenados y no van para el cielo. Y muchos otros en la lucha de no perder una salvación que obviamente no han tenido por la falta de fe que ellos puedan expresar en la confianza de la obra de Cristo, siguen luchando y tratando de alcanzar algo que no pueden alcanzar. El Espíritu Santo redarguye al mundo de su pecado, de la justicia de Cristo y del juicio sobre Satanás. Es necesario que entendamos todo este mensaje del Evangelio y lo hagamos parte integral de nuestra vida y de nuestra razón de ser. Por esta razón, quiero invitarlo, si usted no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, para que en este momento haga una oración y le entregue su corazón a Él. Usted con fe puede acercarse a Él y decirle: Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que soy malo y que en mí no hay justicia alguna, reconozco mi estado sin gracia tuya. Te ruego, por la misericordia de Jesús, que apliques a mí por tu Espíritu la sangre derramada en la cruz, porque creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por mis pecados y que Él es la satisfacción completa de tu justicia. Si usted ora con fe y se acerca arrepentido de sus pecados y le pide a Dios que entre a su corazón, le prometo que Dios lo hará. No lo prometo porque yo lo digo, lo prometo porque la Escritura lo dice. Realmente es una promesa que fue dada por Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no tiene la gracia de Dios, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si usted tiene dudas sobre la elección soberana, pregunte, busque, afíliese a una iglesia bautista de buena doctrina y deje que la gracia de Dios pueda fluir en usted por el conocimiento de la palabra escrita. Busque una iglesia donde enseñen la Biblia, no solo un tema, sino toda la Biblia, y que el nombre de Jesús sea glorificado. Gracias damos a Dios por el amor y la misericordia que Jesús nos da en Cristo Jesús.
Amén. De la palabra escrita. Busque una iglesia donde enseñen la Biblia, no solo un tema, sino toda la Biblia, y que el nombre de Jesús sea glorificado. Gracias damos a Dios por el amor y la misericordia que Jesús nos da en Cristo Jesús. Amén. Amén.